Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver la unidad 4 de Derecho Sucesorio, que nos habla de la organización del llamamiento legítimo, el parentesco. Como concepto de parentesco decimos que es el vínculo jurídico existente entre las personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad. ¿Cómo se clasifica el parentesco? El parentesco se clasifica en parentesco por naturaleza o parentesco biológico o parentesco de sangre, parentesco por técnicas de reproducción humana asistida, parentesco por adopción, que es un parentesco que establece la ley, es legal, entre dos personas, donde una persona va a tener un parentesco con la otra en virtud de una resolución judicial. La ley es la que establece este tipo de parentesco. Y el parentesco por afinidad, que es el parentesco que deriva del matrimonio y que vincula a uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Cómputo del parentesco. ¿Cómo se computa? ¿Cómo se cuenta el parentesco? Para computar el parentesco tenemos que estudiar una serie de conceptos. Tenemos que ver qué es lo que es el grado. El grado es el vínculo entre dos personas que viene dado por la generación al que pertenecen esas personas. Entonces, vínculo entre dos personas que viene dado por la generación. La línea. La línea es una serie ininterrumpida de grados, una serie no interrumpida de grados. El tronco. El tronco es el grado en común, por ejemplo, ascendiente, del cual parten dos o más líneas. Y las ramas son cada una de esas líneas que parten del tronco. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la familia López, está Daniel López e Irene Rodríguez, que a su vez han tenido hijos, Jesús Roca, Elena López, Antonio López, Dolores Bosch, y a su vez han tenido nietos, Teresa, Fernando y Joaquín. ¿Cómo vamos a computar el parentesco o cómo vamos a contar el parentesco en cada una de las clases de parentesco? Habíamos dicho que el parentesco podía ser por naturaleza, por adopción, por técnicas de reproducción humana asistida o por afinidad. El parentesco por naturaleza, entonces, que es el parentesco biológico, tenemos dos grandes líneas dentro de lo que es el parentesco biológico. Tenemos la línea ascendiente y la línea ascendiente y descendiente y la línea colateral. En línea recta, ascendiente o descendiente, cada grado equivale a una generación. Por ejemplo, si yo parto de los padres, los hijos estarían en primer grado, los nietos en segundo grado, los bisnietos en tercer grado. Línea recta descendiente. Línea recta ascendiente tendríamos si parto de los hijos, los padres estarían en primer grado, los abuelos en segundo grado y los bisabuelos en tercer grado. En la línea colateral son los hermanos, tíos y sobrinos. Supongamos que queremos computar en qué grado se encuentran los hermanos. Como en línea colateral no desciende una persona de la otra, un hermano no desciende del otro, tenemos dos hermanos que tienen un antecesor en común que es su padre. Entonces, o sus padres. Para computar y contar en la línea colateral hay que partir del parentesco cuyo cómputo se quiere probar, por ejemplo, uno de los hermanos, remitirse al antecesor en común, al padre, y descender hasta el otro hermano. Entonces, los hermanos entre sí, en línea colateral, estarían en segundo grado, porque tengo que remitirme primer grado el padre, segundo grado el hermano, y así sucesivamente en línea colateral. Por técnicas de reproducción humana asistida se cuenta de la misma forma que el patrimonio por naturaleza, al igual que el parentesco por adopción,
¿Y qué pasa con el parentesco por afinidad? Que habíamos dicho que es el parentesco en el cual uno de los cónyuges va a tener parentesco con los parientes consanguíneos del otro cónyuge. En el parentesco por afinidad el cómputo se da en este sentido. Uno de los cónyuges va a ser colocado en la familia de su cónyuge como si fuese el mismo pariente que el cónyuge en su familia. Entonces, respecto de sus suegros, el cónyuge va a estar en primer grado. ¿Por qué? Porque su cónyuge respecto de sus padres está en primer grado. Y respecto de sus cuñados va a estar en segundo grado. Matrimonio. ¿Qué es lo que es el matrimonio? Como concepto de matrimonio decimos que es la unión de dos personas de igual o distinto sexo que se unen con el fin de llevar adelante una vida en común. Condiciones de existencia y validez de los matrimonios. Tenemos dos grandes requisitos, requisitos de fondo y requisitos de forma. Dentro de los requisitos de fondo tenemos el consentimiento matrimonial que prevé el artículo 406 del Código Civil y Comercial, el consentimiento que van a prestar los cónyuges ante el oficial público del registro civil de que querer quedar unidos en matrimonio. Ese consentimiento no puede estar viciado por error, dolo, violencia o cualquiera de los vicios que afectan a los actos jurídicos, porque como tal es un acto jurídico que se va a expresar y que va a ser importante para lograr consumar ese matrimonio. Y otro de los requisitos de fondo es la ausencia de impedimentos. Los impedimentos matrimoniales están regulados en el artículo 403 del Código Civil y Comercial. Son impedimentos para contraer matrimonio aquellos que tengan aquellos menores de 18 años, si no tienen autorización de sus padres o autorización judicial, aquellas personas que tengan un matrimonio anterior sin que haya sido disuelto ese vínculo. Está prohibido el matrimonio entre parientes consanguíneos en línea recta y en línea colateral, entre parientes por afinidad. Está prohibido el parentesco entre adoptante y adoptado o hermanos adoptivos entre sí. Todos los casos de impedimentos están regulados en el artículo 403 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esos son los requisitos de fondo, el consentimiento y la ausencia de impedimento. Pero también tenemos requisitos de forma. Los requisitos de forma son los requisitos formales que exige el registro de estado civil y capacidad de las personas para que dos personas puedan casarse, puedan contraer válidamente matrimonio. Y estos requisitos son que las personas van a tener que presentarse ante el registro civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes, van a tener que llenar una declaración jurada, van a tener que presentar cuáles son sus datos, si son casados y divorciados van a tener que acompañar una copia certificada de la sentencia de divorcio, van a tener que hacer certificados médicos prenupciales, van a tener que pagar una tasa, que es la tasa que cobra el registro civil. Bueno, esos son los requisitos de forma que se exigen para poder celebrar un matrimonio y que sea válido el mismo. Filiación. ¿Qué es lo que es la filiación? La filiación es el vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores. Entonces, vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores, hijo con los padres. ¿Cómo se clasifica la filiación o ese vínculo filial? El artículo 558 nos dice que la filiación se puede dar por naturaleza, ¿sí?, la filiación de sangre, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción, que sabemos que es ese vínculo que crea la ley, no la naturaleza. Y después tenemos las presunciones legales de paternidad que están reguladas en el artículo 566 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice que se va a considerar hijo de uno de los cónyuges todos aquellos hijos que nacieran durante el matrimonio y van a tener por padre al marido
y hasta los 300 días posteriores a su disolución o anulación de ese matrimonio. Y tienen por padre al marido, salvo prueba en contrario. Es una presunción juris tantum que otorga la ley. Después tenemos el tema de la adopción. ¿Qué es lo que es la adopción? Como concepto decimos que es una institución en virtud de la cual se crea entre dos personas un vínculo jurídico similar al que deriva de la filiación, pero este vínculo es creado por la ley, a través de una sentencia de un juez que otorga la adopción de una persona a otra u otras. ¿Qué presupuestos, qué requisitos exige el Código para que se pueda dar válidamente, que el juez pueda otorgar válidamente una adopción? Estos requisitos están en el artículo 599 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice: el niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio o por ambos integrantes de una unión convivencial o por una sola persona. El adoptante debe ser por lo menos 16 años mayor que el adoptado, salvo que se adopte al hijo del cónyuge, que en ese caso no tendría esa limitación de la diferencia de edad. Y la adopción solo puede ser otorgada por sentencia de un juez competente y siguiendo el proceso respectivo. En la provincia de Mendoza son jueces competentes para otorgar las adopciones los jueces de familia. Y según el proceso que regula la ley para que se pueda válidamente otorgar una adopción. El adoptado debe tener no menos de 25 años de edad. Ese es otro de los presupuestos. ¿Qué tipos de adopción o qué clases de adopción existen en nuestra ley? Tenemos una adopción que se otorga en forma plena, que está regulada en el artículo 625 del Código Civil, que es aquella adopción de carácter general, cuando se adopta un menor que no tiene filiación acreditada o es huérfano de sus padres o ha sido entregado por sus padres expresamente en adopción. En esos casos la forma que se otorga es plena. Ese niño se incorpora a la familia de adopción como si fuese un hijo biológico. Se le entrega una nueva partida, un nuevo documento con los apellidos de la familia adoptante y se borra todo vínculo con su familia de origen. Rompe todo vínculo con la familia de sangre o familia de origen. Después tenemos la adopción simple, que es cuando el que adopta o los que adoptan son parientes parientes o tienen algún tipo de vínculo con el adoptado. En este caso, a diferencia de la plena, esta adopción no rompe todo vínculo con su familia de sangre, con su familia de origen, porque el adoptado puede heredar, llegado el caso, de ambas familias, y es revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hijo adoptivo alcance la mayoría de edad, puede de común acuerdo o en forma unilateral solicitarle al juez la revocación de esa adopción, ya sea porque no se han cumplido con las obligaciones que establece la ley de las obligaciones alimentarias, o ha habido determinados conflictos que lo habilitan para poder solicitar esa revocación de esa adopción. Y después tenemos la adopción, una tercer clase de adopción que establece el nuevo Código Civil y Comercial, que es la adopción por integración, que está regulada en el artículo 630, que es cuando se adopta al hijo del cónyuge. Si yo adopto al hijo de mi cónyuge, el juez me tiene que otorgar la adopción por integración, que tiene los mismos efectos que la adopción simple.